multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer, fíjense, por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Fíjense, sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjense que hay cosas que los ángeles van a saber o van a entender cosas por medio de la iglesia. Fíjese, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades. Esto se refiere a los ángeles, tanto buenos y malos. Pero ahorita nosotros vamos a aprender qué son los ángeles, cuáles son sus características, cuál es el propósito de los ángeles, cuál es su actividad, ¿verdad? Vamos a estar aprendiendo de esos, amados hermanos. Amén. Fíjense que los ángeles desde el Antiguo Testamento han estado tomando una función. Desde que la ley, ¿verdad?, fue dada por medio de piedras, ¿verdad?, en el monte Sinaí, ¿verdad?, hasta el día, ¿verdad?, de hoy, en donde dice la palabra de Dios en Hebreos 1:14 que ellos están en el servicio de los que han de heredar la salvación en este tiempo. Pero también los ángeles van a tomar una función en el futuro. Amén, hermanos. Ahí se nos habla en Mateo 24:31, en donde dice que los ángeles, ¿verdad?, van a escoger a los escogidos, aquellos, ¿verdad?, que hemos sido redimidos y lavados con la sangre del Cordero de Dios. Amén, hermanos. Entonces, los ángeles toman una función muy importante, amados hermanos, en el pueblo, en la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero vamos a aprender más acerca de ellos, ¿verdad? Déjame decirte, amados hermanos, que en esta casa, en este ministerio, hay testimonios muy tremendos de avistamientos de ángeles, amados hermanos. Déjame decirte que yo he escuchado testimonios. Mira, que desde el apartamento donde se inició este ministerio, porque se inició en un apartamento, ahí iniciaron nuestros pastores este ministerio, amados hermanos. Ahí es donde ellos, ¿verdad?, se puede decir, parieron, ¿verdad?, los ministerios, las columnas. Es ahí donde se levantaron, ¿verdad?, muchos hombres de Dios, evangelistas, pastores, ¿verdad? Entonces déjame decirte que desde el apartamento, ¿verdad?, hasta lo que fue la Marville, después de ahí del apartamento pasaron a la Marville, a la Metric, a la Ejecutive, y hasta el día de hoy, ahorita donde estamos, ha habido testimonios de gente que ha tenido una manifestación visible de ángeles, amados hermanos. Y yo declaro, el Espíritu Santo profetiza, ¿verdad?, que después de esta palabra va a haber testimonios, amados hermanos. Va a haber testimonios de gente, ¿verdad?, que tuvo esa experiencia o ha tenido una experiencia, ¿verdad?, de haber visto ángeles o de que los ángeles hayan hecho algo a favor de ustedes. Ha habido muchos testimonios, ¿verdad?, de que los han salvado de accidentes. Bueno, y déjame decirte que también el próximo templo, esto va a seguir, amados hermanos, porque algo que Dios le revelaba al pastor a través de esta visión de esta casa, en donde dice que Dios tiene los ojos puestos en esta casa, amado hermano. Dios tiene los ojos puestos en esta casa. Y cuando Dios tiene los ojos puestos en esta casa, los ángeles, amados hermanos, están al servicio a favor de nosotros, amados. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermanos. Fíjate, nos rodea un mundo espiritual mucho más poblado y poderoso y de mayores recursos que el mundo de los seres humanos. Amados hermanos, en los aires hay algo que nosotros no podemos ver. Nuestros ojos carnales, tal vez, ¿verdad?, no pueden ver lo espiritual. Tal vez ya cuando nos metemos en oración y ayuno, Dios nos lo revela. Pero en los aires hay un mundo espiritual, amados hermanos, mucho, se puede decir, mucho más real que el mundo natural. Mucho más real, amados hermanos, ¿verdad? Dice, los espíritus buenos y malos andan entre nosotros. Fíjate, espíritus buenos y malos andan entre nosotros. Dice, con la intención, ¿verdad?, de servir a unos. Pero también hay espíritus malos con la intención de dañar al ser humano. Amén, hermanos. Entonces, hay un mundo espiritual mucho más poblado y poderoso y de mayores recursos que el mundo de los seres humanos. Fíjate, los espíritus buenos y malos andan entre nosotros con la velocidad de la luz, amados hermanos, y nos rodean. Fíjate, y nos rodean, y sabemos que algunos de ellos están interesados en nuestro bienestar,
pero otros están interesados en dañarnos, amados hermanos. Es por eso que en esta iglesia se ora, se intercede, ¿verdad? Más que todo para que esos espíritus, esas entidades, ¿verdad?, sean reprendidas en el nombre de Jesús. Amados hermanos, por eso Dios nos hace parte. Dios nos quiere hacer parte porque hay un mundo espiritual que nos rodea, hay huéspedes que nos rodea, ángeles, tanto buenos y malos, pero los ángeles están a favor de nosotros, amados hermanos. Amén. Por eso es la importancia de los miércoles de venir a orar, interceder y clamar, amados hermanos, porque así los activamos a ellos. Amén, hermanos. Es muy importante, amados hermanos, lo que se hace aquí los miércoles, y poquito más adelante vamos a entender el significado de la actividad de los ángeles hacia el pueblo de Dios, hacia los que seremos y heredaremos la salvación. Amén, hermanos. Fíjate, ¿cuál es la naturaleza de los ángeles? Apunta ahí, amados hermanos. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Algunos yo los voy a estar leyendo, pero si tú tienes oportunidad de encontrarlos, por gloria a Dios, y si no, apúntalos ahí. Amén, hermanos. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es su naturaleza de los ángeles? ¿Cuál es? Es una pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Pues déjame decirte que los ángeles son criaturas. En otras palabras, son seres creados, amados hermanos. Son criaturas, son algo que Dios creó. No es algo que ellos hicieron a sí mismos. Son criaturas como tú y como yo. Amén, hermanos. Fíjate, los ángeles fueron hechos de la nada por el poder extraordinario de Dios. Dice, no se nos dice la época exacta de su creación, pero sabemos que antes que apareciera el hombre ya habían existido los ángeles. Vamos a Job. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Job. Aquí nos va a dar a entender un poquito más de cómo los ángeles ya habían existido desde antes de que el ser humano apareciera en la tierra. Aún, ¿verdad? Hemos visto cómo Satanás y los ángeles cayeron, ¿verdad? Después de la rebelión que hubo en el cielo, el hombre todavía no existía. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí en Job, capítulo 38, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios en el versículo 1, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Esto quiere decir, ahora agárrate porque ahí te voy yo, ¿verdad? A ver quién manda aquí, a ver quién tiene los pantalones. Dice, yo te preguntaré a ti y tú me contestarás. Dice el 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver, ¿dónde estabas tú? Dice, házmelo saber si tienes inteligencia, o quién ordenó sus medidas si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel, sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí es donde está, dice la palabra de Dios, que cuando Dios fundaba la tierra, ¿verdad?, y también creaba el hombre, dice la palabra de Dios que ahí dice, alababan las estrellas y se regocijaban los hijos de Dios. Los ángeles, amados hermanos, se regocijaban cuando Dios estaba creando este mundo, esta tierra. Fíjate, qué tremendo. Y aún la palabra de Dios nos dice que los ángeles se regocijan cuando un alma se convierte del pecado a Cristo, de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Dios, amados hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso, querido amigo y amiga que llegaste por primera vez, déjame decirte que los ángeles tuvieron parte en este asunto. Primero que nada Dios, pero los ángeles también, a través de la oración y la intercesión de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces mira cómo se regocijaban los hijos de Dios cuando Dios estaba creando la tierra, poniendo sus fundamentos. Entonces sabemos que ellos ya habían existido desde antes. Amén, hermanos. Entonces, fíjate lo que dice, y ya por mucho tiempo, dice, y que la rebelión de los ángeles a las órdenes de Satanás había ocurrido ya, dejando dos clases de ángeles, buenos y malos. Por ser criaturas no aceptan la adoración del hombre, amados hermanos. Esto es clave y ojo, los ángeles no aceptan adoración del hombre. No lo aceptan, amados hermanos. Si tú creías o de niño te enseñaron a
a adorar a los ángeles o a orar a los ángeles, que ángel de la guardia, no, amados hermanos, los ángeles tienen prohibido de aceptar adoración de los hombres, aún oración. ¿Sabes por qué? Porque de ahí han surgido falsas doctrinas, amados hermanos. Han surgido falsas doctrinas como la de los mormones, ¿verdad? En donde a ese José Smith se le apareció un ángel, el ángel Moroni, y a través de ahí surgió una doctrina tremenda, ¿verdad? Una doctrina diabólica, amados hermanos, ¿verdad? No podemos abundar poquito en eso, pero por eso la importancia de que nosotros no adoremos a los ángeles, ¿sí me entiendes? O sea, Dios nos prohíbe. Y ahorita te voy a leer 2 casos en donde el apóstol Juan 2 veces adoró a un ángel, pero vas a ver lo que le pasó, ¿verdad? Fíjate, usted dice, ay hermano, ¿yo cómo cree que me lo va a postrar un ángel? ¿Cómo cree? Pues mira, si el Juan, siendo un apóstol, se le postró, ¿qué seremos nosotros, amados hermanos? ¿Verdad? A veces no lo postramos a los ángeles, pero a veces no le postramos, ¿verdad? A la tecnología, no le postramos, ¿verdad? Al celular, al teléfono. Amén, hermanos, ¿verdad? Pero fíjate, por ser criaturas no aceptan adoración del hombre. Dice la palabra de Dios, te lo voy a leer en Apocalipsis 19, capítulo 9, versículo del 9 al 10. Dice, y el ángel me dijo, esto es la revelación que tuvo Juan ahí en la isla de Patmos, en Apocalipsis, ¿verdad? Dice, fíjate, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Dice el 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo, mira, no lo hagas. Ese mira, no lo hagas. Aquí viene en un lenguaje un poquito suave, pero ya yendo a profundidad, ese mira, no lo hagas, tiene una connotación muy fuerte, amados hermanos, del ángel. Tiene una connotación que dice, no hagas eso. ¿Qué te está pasando? No lo hagas eso, ten cuidado. O sea, el mismo ángel le dice, mira, no lo hagas, pero tiene una connotación fuerte en donde le exhorta a Juan a no postrarse delante del ángel. ¿Sí me entiende? Dice, mira, no lo hagas. Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, dice, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, dice, adora a Dios. Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ahí tenemos un ejemplo, amados hermanos, donde los ángeles no permiten que nosotros lo adoremos. No permiten, ellos están al servicio de nosotros, son consiervos de nosotros. Estamos aprendiendo las características de los ángeles, amados hermanos, su naturaleza, lo que nosotros podemos hacer y lo que no podemos hacer. Entonces, hay otro pasaje ahí en Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9, donde dice, yo Juan, soy el que oyó, dice, y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar, fíjate, a los pies del ángel otra vez. ¿Te imaginas, amados hermanos? Nosotros como seres humanos muchas veces cómo caemos, amados hermanos, cómo caemos en la idolatría, en cosas que no debemos hacer. ¿Sí me entiendes? Pero esto es algo que Dios nos enseña para que tengamos mucho cuidado. Al único que nosotros debemos adorar es a Dios, amados hermanos. Amén, hermanos, porque dice la palabra de Dios que Él es celoso, amados hermanos, y que Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Entonces dice, y me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas otra vez. Ese mira, no lo hagas es algo fuerte, nomás que aquí lo ponen. Es algo que le dice, ten cuidado de lo que estás haciendo. ¿Cómo estás postrándote ante mí si hay un Dios a quien debes de adorar? Amén, hermanos. Dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, dice, adora a Dios. Es al único que nosotros debemos adorar, amados hermanos, a Dios. Entonces, ¿cuál es una de las características de ellos? Que no debemos adorarlos, amados hermanos. Prohibido adorar a los ángeles, amados hermanos. Prohibido orar a los ángeles, mucho menos decir en el nombre del ángel Gabriel te reprendo. No, hermanos, no hagan eso, hermanos. El único nombre que es sobre todo nombre, ¿cuál es? Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Entonces, fíjate, a nosotros como hijos de Dios se nos prohíbe y se nos ordena a no adorarlos.
Colosenses 2:18, yo te lo leo, dice: nadie nos prive de vuestro premio, de la gracia, la misericordia, la salvación, que nadie los prive de eso, haciendo cosas que no deben de hacer, dice, afectando humildad y dando culto a los ángeles y entremetiéndose en lo que no han visto. Dice, vanamente hinchado por su propia mente, amados. Prohibido a adorar a los ángeles. Ellos son consiervos de nosotros. Ellos están a la par de nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para servirnos, amados hermanos, ¿verdad? ¿Para qué? Para ayudar a evangelizar, para ayudar a orar, ¿verdad? En la forma de que ellos, a través de nuestras oraciones, ellos se activan, amados hermanos. Amén. Fíjate, son espíritus, es otra característica de los ángeles, son espíritus. Son espíritus. Se describe a los ángeles como espíritus, porque a diferencia del hombre, no están limitados por las condiciones naturales o físicas. Aparecen y desaparecen a voluntad, así como algunos a veces aparecen y desaparecen. Pero no son ángeles, hermanos, son tremendos, ¿verdad? Que no se quieren afirmar. Pero no. Los ángeles aparecen y desaparecen a voluntad, amados hermanos. ¿Sí me entiendes? Porque son espíritus, fíjate. Dice, aunque son espíritus, tienen la capacidad de, dice, a diferencia del hombre, no están limitados por las condiciones naturales o físicas. Aparecen y desaparecen a voluntad y viajan con rapidez imaginable, amados hermanos. Los ángeles viajan a una velocidad imaginable, amados hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Lázaro murió, dice que fue llevado por los ángeles. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, amados hermanos. No nos imaginamos a qué velocidad, pero yo imagino que lo más alto de la velocidad que se pueda aquí en nosotros, en lo natural, en lo físico, es la velocidad de la luz. Pero estos ángeles viajan a una mucho mayor velocidad, amados hermanos. No sabemos exactamente cuánto es, ¿verdad? Pero esa es una de las características de los ángeles. Fíjate, viajan, ¡pum! De repente aquí están, una velocidad imaginable, fíjate, sin empleo de medios naturales. Vamos ahí a leer en Daniel, amados hermanos. Vamos a Daniel, capítulo 9. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 9. Fíjate, dice, te lo voy a leer desde el 20. Dice, aún estaba hablando y llorando. Este es Daniel orando y dice, y yo, así como estaba ahorita usted, dice, orando, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios. Fíjate cómo nos pone este ejemplo Daniel para orar. Dice, por el monte santo de mi Dios. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza. Presteza es el significado de presteza es una velocidad, amados hermanos. Dice que voló con presteza. Imagínate, desde el tercer cielo hasta aquí en la tierra, no sabemos ni la distancia ni el lugar donde está, pero dice que llegó, amados hermanos, a una velocidad que aún no terminaba de orar, ni de hablar, ni de derramar su ruego, cuando este varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Fíjate, amados hermanos, cuando tú oras, tú clamas, intercedes por la necesidad tuya, déjame decirte que Dios escucha tu oración y manda ángeles, amados hermanos, así como los mandó a Jesús. Cuando lo mandó a Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches y que tuvo hambre, y cómo el enemigo lo tentó. Y fíjate cómo Satanás, el tremendo, sabía que los ángeles están al servicio de nosotros, porque aún a Jesús lo tentó diciéndolo, súbete al pináculo del templo y tírate, que a cabo los ángeles, dice la palabra de Dios, te agarrarán. Fíjate que Satanás cómo usa cosas verdaderas, porque Satanás sabe que los ángeles están a la disposición de los que tendremos la heredad de la salvación, amados hermanos. Entonces Satanás le dijo, tírate del pináculo del templo, a cabo tus ángeles, los ángeles te sostendrán, le citó un salmo. Entonces, fíjate la velocidad en cómo viajan estos, amados hermanos. Y lo tremendo que dice que Daniel, dice, vino como a la hora del sacrificio de la tarde. Sabemos que en Babilonia no se podían hacer esos sacrificios, amados hermanos. Pero él recordaba cuando adoraba a Dios, amados hermanos. Él recordaba Jerusalén.
Así debemos de tener nosotros esa pasión y esa compasión cuando nosotros dejamos de asistir a la iglesia y estamos afanados, trabajando y nos acordamos que hay servicio. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me pasó, amados hermanos. Cuando yo estuve trabajando, yo dice, Señor, dice, esta es la hora que ahorita el pueblo se está gozando. Y yo trabajando aquí, pues Daniel se acordaba, dice, como a la hora del sacrificio, amados hermanos. Qué tremendo, amados hermanos. Bueno, pero ya esto es otro tema. Entonces, ellos viajan a una velocidad tremenda, amados hermanos. Amén. A una velocidad tremenda. Fíjate, imaginable. Aunque son espíritus, tienen la capacidad de asumir forma humana. Fíjate, tienen la capacidad de asumir forma humana. Amén, hermanos. O sea, tienen esa capacidad. Fíjate, con el objeto de que su presencia sea visible para el hombre. En Génesis capítulo 19, versículo 1 al 3, vemos ahí la historia de Sodoma y Gomorra. Cómo los ángeles llegaron en forma de hombre, con Lot. Sí, ahí lo puedes leer, hermano, lo puedes leer en tu casa. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 1-2, dice, permanezca el amor fraternal. Fíjate, permanezca el amor fraternal, el amor, la unidad entre hermanos, permanezca. Esto es algo que nos habla el autor de los Hebreos. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Dice, porque por ella algunos sin saberlo han hospedado ángeles, amados hermanos. Fíjate que sin saber, algunos de nosotros hemos hospedado ángeles y ni cuenta nos damos, amados hermanos. Pero amén, hermano, debes de tener tu hogar lleno de la presencia de Dios, amados hermanos. En oración, no debe haber contienda, no debe haber chisme, no debe haber nada ahí para que los ángeles puedan quedarse, hermanos. Amén, hermanos. No, amén, hermanos. Mira, ha habido aquí personas que le dan hospitalidad a los evangelistas, amados hermanos. Aún ellos, la palabra de Dios les llama ángeles también, porque son mensajeros de Dios, amados hermanos. En Apocalipsis se nos habla de que habla al ángel que está en la iglesia de allá, y dice en cada iglesia, ¿verdad? De Éfeso. Habla al pastor, al ángel que está en la iglesia de Pérgamo. Entonces, amados hermanos, los evangelistas, los pastores, ellos se les llama ángel también. ¿Por qué? Porque ángel significa mensajeros de la palabra de Dios, amados hermanos. Mensajeros. Entonces, muchas de las veces, amados hermanos, así Dios también los tiene a ellos en cuenta como ángeles. Amén, hermanos. Entonces, esa es otra característica de que los ángeles pueden tener esa capacidad de asumir la forma humana. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es otra característica, hermano? Yo quiero saber más. ¿Cuál es otra característica de los ángeles? Los ángeles son inmortales, fíjate. Inmortales. Los ángeles no están sujetos a la muerte. Fíjate, no están sujetos. En Lucas capítulo 20, versículo 34 y 35, el Señor Jesucristo les explica a los saduceos que los santos resucitados, o sea, nosotros, los que somos redimidos con la sangre de Cristo, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que seremos como los ángeles, en el sentido de que no vamos a morir jamás, amados hermanos. Fíjate qué tremendo, qué lindo, qué promesas tan lindas Dios tiene. Por eso dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, que allá en el cielo toda lágrima será enjuagada, amados hermanos. Todo lo que tú estás pasando aquí, tal vez tienes necesidad, estás pasando por algo, déjame decirte que allá en el cielo Jesús mismo limpiará tus lágrimas, amados hermanos. No sé si alguno ha tenido esa experiencia de que cuando está llorando alguien te limpia las lagrimitas. No sé si alguien ha tenido experiencia, tal vez un hermano, tal vez un padre, una madre, un hijo mismo. Cuando tú estás llorando, que sientes algo lindo, ¿sí o no? Cuando limpian tus lágrimas, porque por algo, ¿va? Que tú estás pasando. Imagínate en el cielo cuando Jesús mismo limpie tus lágrimas. Oh, amado hermano, qué lindo. Amén, hermanos. Entonces, son inmortales. Son inmortales. Otra característica de los ángeles es que son numerosos, amados hermanos. Son numerosos. Yo creo por eso Dios no les dio así como a nosotros hombre y mujer, porque se les llama como nombres de varones, porque son millares y millares. Ahorita vamos a estar viendo, son numerosos los ángeles, amados hermanos. Dios no le dijo como al ser humano, le dice, aquí, dice, toma la tierra, el planeta, señorate de los animales y multiplícate. No, amados hermanos, los ángeles ya están multiplicados. Ellos son millares y millares, son numerosos. Fíjate, los ángeles, fíjate, las Sagradas Escrituras enseñan que el número es muy elevado. Millares de millares, millones de millones. Fíjate, vamos a leer ahí en Daniel
te lo voy a leer en capítulo 7. Fíjate, te lo voy a leer en Daniel capítulo 7. Dice, versículo 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Fíjate la chequina de Dios, my God. Santo, este es el Dios que nosotros adoramos, amados hermanos. Este es el Dios que nosotros intercedemos, amados hermanos. Es fuego, es chequina. Gloria a Dios. Dice, fíjate lo que dice el 10: y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, amados hermanos. Es otra característica de los ángeles. Son numerosos, amados hermanos. Son numerosos. Hay millares y millares. O sea, es algo que no podemos contar. Y fíjate que Dios los conoce a cada uno por su nombre. Déjame decirte, así como las estrellas las conoce a cada uno por su nombre, así también a los ángeles. Dice la palabra de Dios que aún los cabellos de nuestra cabeza Él sabe cuántos son, amados hermanos. Y tú a veces te preocupas y dirás: Señor, ¿será que tú me vas a dar trabajo? Mira que no tengo trabajo, no sé cómo pagar la renta. Hermano, Dios lo sabe, hermano. Dios sabe todo eso por la necesidad que tú estás pasando. Él conoce cuántos cabellos tenemos en la cabeza, amados hermanos. ¿Tú crees que no sabe que estás pasando por una necesidad? Él lo sabe, amados hermanos. Él lo sabe, pero ahí es donde Él manda a sus ángeles a que te sirvan, a alentarte, a consolarte, amado hermano. Amén. Entonces son numerosos. En Segunda de Reyes capítulo 19, versículo 30, bueno, eso te lo voy a leer después, pero dice, Jesús mismo, fíjate, habló en Lucas 2:13, habla en donde, fíjate que habla en donde Pedro le cortó la cabeza a un siervo, a un soldado, Malcolm creo. Entonces le dijo: guarda tu espada, le dice. ¿Qué no sabes que yo puedo orar a mi Padre y puede mandar una legión de ángeles? Una legión, hablando en la cantidad, en los números romanos, una legión habla de 6,000 soldados, amados hermanos. 12 legiones de ángeles, dijo Jesús. Fíjate. Y me impacta porque en Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 32-35 dice la palabra de Dios que un solo ángel, y este es el ángel de Jehová, mató a 185,000 asirios. El ángel de Jehová, el mismo, dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová es el mismo Jesucristo, amados hermanos, reencarnado. Es el mismo Jesucristo. Dice, ¿cómo? Jesús mismo ahí pudo haberlos exterminado, amados hermanos, porque Él mismo había matado 185,000 asirios. Ahí en Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 32-35 tú lo puedes leer. Dice la palabra de Dios, fíjate, dice ahí en Lucas 2:13 dice: y de repente apareció con él un ángel, dice, y una multitud de las huéspedes celestiales. Esto habla cuando Jesús nació, amados hermanos. Por eso te digo que los ángeles han servido a la humanidad desde la ley en el monte Sinaí hasta aún en el nacimiento de Jesús, cuando aparecieron aquellas huéspedes de ángeles celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios, amados. Es otra característica de los ángeles, que saben alabar y glorificar el nombre de Dios, amados hermanos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén, hermanos. Es una característica de ellos. Alaban a Dios, glorifican a Dios, amados hermanos. Y a veces nosotros aquí estamos como si nada estuviera pasando, amados hermanos. No, amados hermanos, debemos alabar a Dios, debemos regocijarnos en Dios. Amén, hermanos. Si los ángeles lo hacen, amados hermanos, ¿qué somos nosotros, amados hermanos? Amén. Fíjate, dice la palabra de Dios, dice en Hebreos 12:22, yo te lo leo, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Por eso a Dios se le llama el Creador, Maestro, y es llamado también Jehová de los ejércitos, amados hermanos. My God, amados hermanos, estamos hablando de millares y millares, numerosos, amados. Es otra característica de los ángeles, son muchos.
No podemos contarlos, amados hermanos. Amén. Otra característica es que se describe a los ángeles como si fueran varones, porque ya ven que hay nombres, el varón, el ángel Gabriel, el ángel Miguel, pero la verdad no tienen ellos, se puede decir como sexo, amados hermanos. ¿Sí me entienden? Ellos no se propagan. No se propagan, porque dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 20 versículo 34 y 35, donde dice: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tendidos dignos de alcanzar la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, por son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Amén, hermanos. Es otra característica de ellos. ¿Cuál es su clasificación? Puesto que en el cielo, fíjate, hay un orden en el cielo. Se espera que los ángeles sean clasificados de acuerdo a su rango y actividad, amados hermanos. Hay rangos en el cielo. Hay rangos, hay autoridad espiritual, amados hermanos. ¿Sí me entienden? Hay rangos y hay clasificación. Dice, sean clasificados de acuerdo a su rango y actividad. Tal clasificación está implicada en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 22. Apúntalo, yo te lo voy a leer aquí. Dice: quienes habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Perdón, quien habiendo subido al cielo, esto es Cristo, dice la palabra de Dios que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Sí sabías? Todas estas intercesiones, todos estos clamores, amados hermanos, Jesús mismo los toma en cuenta y Él intercede ante el Padre, ante Dios el Todopoderoso. Dice que está a la diestra del Padre. Dice, y a Él están sujetos, fíjate, ¿a quién? A Cristo. Están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Fíjate, ahí está la clasificación, ya ahí está el rango y la autoridad de cada uno de ellos. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron, ¿en quién? En Cristo, fueron creados todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él, amados hermanos. Hay rangos, amados hermanos. Hay rangos en el cielo, así como también hay en el cielo, aquí también hay rangos, amados hermanos. Todos somos seres humanos, pero Dios ha establecido una autoridad aquí, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, por ejemplo, en esta iglesia hay pastores, hay supervisores, amén, hermanos, pastores asistentes, hay líderes, amados hermanos, hay discípulos y hay ovejas, amados hermanos. Por eso tú no te pongas tus moños cuando te asignen a un líder y digas: ¿qué me va a enseñar este? Amado hermano, nunca hagas eso, porque si te rebelas ante la autoridad de aquí, si lo haces aquí en la tierra, ¿qué no será en el cielo, amados hermanos? ¿Sí me entiendes? Entonces hay rangos, amados hermanos, que se deben de respetar, que debemos de someternos, amados hermanos, porque Dios es un Dios de orden, dice la palabra de Dios, y no de confusión. Amén, hermanos. Entonces hay rangos, hay principados y hay potestades. Y aquí es donde vamos a entrar lo que es el ángel del Señor. Aquí viene lo bueno, amados hermanos. El ángel, bueno, todo está bueno, pero aquí vamos a aprender quién es el ángel del Señor. Fíjate, la forma como se describe al ángel del Señor lo distingue de cualquier otro ángel. El poder de perdonar o retener las transgresiones le es atribuido a Él. Y el nombre de Dios está en Él, en el ángel del Señor. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 23 versículo 20. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate, dice, guárdate delante de Él y oye su voz. Dice, oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Fíjate la autoridad que tiene el ángel de Jehová. Jesús mismo, amados hermanos, es Jesús mismo el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Por eso Él es el que tiene la autoridad para perdonar y para perdonar las transgresiones, porque los ángeles no tienen esa autoridad de perdonar y no perdonar. Acuérdense, solamente Dios, amados, es el que perdona pecados. Amén, hermanos. Éxodo capítulo 32 versículo de 34 se dice: he aquí mi ángel irá delante de ti. Fíjate, irá delante de ti. Dice, la expresión varía. Aquí dice: mi rostro irá contigo y te haré descansar. Dice, las dos ideas están combinadas en Isaías 63:9, en donde dice, en toda angustia de ellos
él fue angustiado y el ángel de su faz lo salvó. Fíjate qué tremendo, amados hermanos. Entonces, el ángel de Jehová, amados hermanos, es el mismo Señor Jesucristo. Se dice dos cosas muy importantes con respecto a este ángel, entre comillas. Primera, que el nombre de Jehová, es decir, su carácter revelado, se puede ver en él, en el ángel del Señor, en el ángel de Jehová. Se puede ver en él. Dice, y que el rostro de Jehová está en él. En otras palabras, fíjate, el rostro de Jehová se puede ver en él. De ahí que salva, no perdonará las transgresiones. Ese es el único que tiene esa autoridad, amados hermanos, de salvar y de no perdonar las transgresiones. Amén, hermanos. En Génesis 48, capítulo 48, versículo 16, dice, aquí es Jacob bendiciendo a sus hijos Efraín y Manasés con esta bendición. Dice, el ángel que me libertó de todo mal, bendiga a estos jóvenes, a Efraín y Manasés. Es cuando está declarando bendición sobre ellos. Dice, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en la tierra. Fíjate, amados hermanos, es el ángel de Jehová. Ese es el que tiene la autoridad más grande. El ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Josué capítulo 5, fíjate. Aquí te estoy dando con la palabra de Dios las características del ángel de Jehová, amados hermanos. Fíjate, vamos a Josué capítulo 5, ahí en el versículo 13. Fíjate, aquí hay otra manifestación del ángel de Jehová, del ángel del Señor. Es otra manifestación. Esto se le llama teofanía, o se le llama cristofanía. Es una manifestación reencarnada de Cristo mismo, amados hermanos. Antes de tomar forma de hombre, antes de tomar forma de carne, como dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 1, dice que al principio era el verbo y el verbo se hizo ¿qué? Carne. Pero esto era al principio de cómo Jesús mismo ya estaba abriendo el camino para lo que él quería hacer ahora en lo que es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Amén, hermanos. Fíjate, Josué capítulo 5, dice el versículo 19, este es Josué el varón, hablando del varón con la espada desenvainada. Esto es Josué antes de tomar Jericó. Estaba a las puertas de la ciudad, estaba a las puertas ya para tomarla. Fíjate lo que dice, cuando Josué está cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le hizo esta pregunta. Vio un soldado, amados, vio un guerrero con una espada desenvainada. O sea, vio un varón tremendo, así como, imagínate en ese tiempo, cuando tú ves, o sea, si estás en guerra y ves algo así, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Y quién? A ver, pero fíjate lo que le preguntó. Le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no más. Dice, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Acuérdense que al ángel no se le puede adorar, amados hermanos. No le podemos postrar. Pero aquí él no le dijo, mira, no lo hagas. No, a él le permitió que lo adorara. ¿Quién es el que pueda tomar ese privilegio? Jesús mismo, amados hermanos. Jesús mismo. Por eso el ángel de Jehová o el ángel del Señor es Cristo mismo, amados hermanos. Igual como en la zarza, ahí también se vio esa manifestación de donde le dijo que se quitara el calzado de sus pies porque en tierra santa estaba pisando. Así mismo se le dijo a Josué y le dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová. Respondió Josué, quita el calzado de tus pies porque en el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Fíjate, amado hermano. My God, qué tremendo, amados hermanos. Cómo el ángel del Señor asume esa autoridad, amados hermanos. Asume esa adoración que los ángeles no. A diferencia de los ángeles, es el ángel de Jehová que él sí puede asumir adoración, que a él sí nosotros nos podemos postrar y adorarle. Amén, hermanos. Fíjate, no se puede arribar a la conclusión de que este misterioso ángel no es otro que el Hijo de Dios, el Mesías, el libertador de Israel. Dice, fíjate, el Salvador futuro del mundo. Por lo tanto, el ángel del Señor es realmente un ser increado. O sea que él no fue creado, amados hermanos. Es Dios mismo. Es Dios mismo, amados hermanos. Amén.
Gloria a Dios, amados hermanos. ¿Cuántos están recibiendo? Amén, hermanos. Eso es para que aprendamos acerca de los ángeles, amados hermanos. Que sepamos, ¿verdad?, quiénes son los ángeles, sus características, ¿verdad? Ahora vamos con los arcángeles, amados. ¿Quiénes son los arcángeles? Hemos oído de los arcángeles, pero ¿qué característica tiene los arcángeles? Vamos a empezar con Miguel. Dice, el arcángel Miguel es mencionado como arcángel o arcángel principal. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Judas. Vamos a Judas. Judas nada más tiene un capítulo. Vamos a leer versículo 9, dice, fíjate, estos eran arcángeles, estos eran soldados, eran guerreros, eran ángeles de pelea, amados hermanos. Por eso el mundo espiritual en el que vivimos nosotros es de guerra, amados hermanos, es de pelea. Como tú ves aquí los miércoles, aquí no venimos a estar sentados, hermanos, estar ahí con los brazos cruzados, no, aquí venimos a guerrear, hermanos. Venimos a guerrear, venimos a pelear, a arrebatar nuestras bendiciones, amados hermanos. Amén. Si te dijeron que venir a la iglesia es como lo hacíamos en la iglesia tradicional, que nos sentábamos, casi nos quedábamos dormidos y que ponían una banquita ahí y nos arrodillábamos. No. Amados hermanos, dice la palabra de Dios que el reino de los cielos, ¿qué? Y solamente los valientes lo podemos arrebatar, amados hermanos. Como te dije al principio, ahorita en los aires hay guerra, amados hermanos. Hay guerra, pero déjame decirte que las intenciones de ahorita los ángeles están tomando control del mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque te hace parte a ti y a mí en esta guerra, amados hermanos. Por eso dice, fíjate, dice Judas, versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía, peleaba con el diablo, fíjate, tremendo, estaba peleando con Satanás, hermanos, fíjate, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. My God, amados hermanos, fíjate, el arcángel Miguel peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Sabes por qué? Por lo mismo, porque el ser humano tendemos de adorar a los seres humanos. Por eso es que Dios decidió esconder el cuerpo de Moisés, porque el pueblo de Israel, si lo hubiera dejado por ahí, se estuvieran postrando, adorándolo, amados hermanos. Por eso en Hebreos dice la palabra de Dios que Cristo es mayor que Moisés, Cristo es mayor que los ángeles, refiriéndose a que solamente nosotros podemos postrarnos y adorar a Dios, amados hermanos. Amén. Amén. Entonces, fíjate, el arcángel Miguel es mencionado como arcángel o arcángel principal. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Fíjate, Apocalipsis capítulo 12. Aquí estamos aprendiendo. Apocalipsis capítulo 12, te lo voy a leer desde el 7. Fíjate, por eso te digo que nosotros no estamos aquí en una playa, amados hermanos. No estamos aquí en una playa, no estamos en un parque, hermano. ¿Cómo se los hago entender? Por eso, amados hermanos, cuando estemos aquí debemos guerrear, debemos agarrar la espada. Yo sé que van a venir tiempos de paz, de deleite, pero ahorita estamos en guerra, amados hermanos. Este es un cuartel. Esto es un cuartel donde se nos enseña a pelear, a guerrear, a interceder, amados hermanos. Gloria a Dios. Amén. Lo que aprendemos aquí debemos de llevarlo en casa, hermano, en casa. A guerrear por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestras finanzas. Amados hermanos, por eso te digo, o sea, no es algo así como que no, mira lo que dice, o sea, aquí nos habla de guerra espiritual, de batalla, de ejército, de soldados, amados hermanos. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla, ahí está, en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, dice. Pero no prevalecieron. ¿Quién ganó? Pues ya saben, hermanos. Ya saben. No prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua. Lo malo es que cayó en la tierra, hermano. Pero bueno. Dice, y la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo malo, hermano. Pero bueno, lo que te quiero decir, mira, Miguel luchaba, hermanos, con sus ángeles. Fíjate qué tremendo. O sea, por eso te digo, amados hermanos, nosotros debemos pararnos en la brecha. Dios nos quiere hacer partícipe de esta guerra, de esta guerra, de esta batalla, amados. Te está haciendo partícipe a ti y a mí. Amén, hermanos. Entonces, fíjate lo que dice. Bueno. Aquí dice, no sé, ya te lo había leído, ¿verdad? No se puede, ¿de qué es el ángel de Jehová? Dice, el arcángel Miguel es mencionado como arcángel o arcángel principal.
En Daniel 12:1 se le llama el gran príncipe, que está de parte de los hijos de Dios. Indica también que ocupa una posición muy elevada, fíjate. Está en la presencia de Dios, fíjate. Lucas 1:19 se nos menciona a Gabriel y habla de la responsabilidad en donde el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías profetizando la venida de Juan el Bautista. No sé si lo recuerdan. O sea, son mensajeros y diciendo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas, amados hermanos. Fíjate el trabajo que hacen los ángeles, los arcángeles. Amados hermanos, imagínate, Dios no pudo haber enviado cualquier ángel, aún a enviarle el mensaje a María de que iban a ser un salvador. Tuvo que haber enviado un guerrero, uno de los mejores, amados. Porque imagínate, si en los aires, viniendo el arcángel Gabriel, les interceden no sé cuántos demonios o algo y lo atrapan, ese mensaje no hubiera llegado a María, hermanos. Por eso él mandó lo mejor, hermanos, lo mejor. Y así nosotros debemos también estar en lo mejor. Debemos de estar siempre parados en la brecha, amados hermanos. Amén. Entonces, fíjate, dice, hay ángeles escogidos también. Son probablemente aquellos ángeles que permanecieron fieles ante la rebelión de Satanás. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21, yo te lo leo, dice así. Esto es Pablo hablándole a Timoteo, diciéndolo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando dice eso, te encarezco delante de Dios, es que le está encomendando algo muy importante. Es como te está diciendo: mira, aquí está Dios y aquí están los ángeles, y en frente de ellos te voy a dar esta instrucción para que no vas a salir con cualquier cosa. Dice: te encarezco delante de Dios, dice, y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y en Mateo capítulo 25, versículo 41 dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es la diferencia de los ángeles escogidos y de los ángeles caídos, amados hermanos. ¿Sabes para quién está preparado el infierno? Para los ángeles, amados hermanos, y para Satanás. Pero ¿sabes quién va a ir ahí también? Aquellos que no hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas, amados hermanos. Por eso, querido amigo y amiga que nos visitas, no te vayas sin Cristo. No te vayas sin Cristo. Y cuando pases aquí, dice la palabra de Dios que si confesares al Señor Jesús con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Pero, amados hermanos, el confesarlo es una cosa y el creerlo en su corazón es otra. Cuando tú lo confiesas, qué bueno, pero cuando tú crees en tu corazón es porque tú vas a permanecer en esta casa. Se te va a asignar un líder en donde te va a discipular, te va a decir los días de servicios, y no nomás tú tienes que venir a confesarlo de boca, sino creer en el corazón y someterte, amados hermanos, a lo que Dios quiera hacer con ese líder que vaya a poner, con ese ayudante que vaya a poner. Porque muchos pueden venir y confesarlo y ya no se aparecen, hermano. Eso no es creer en el corazón, eso nomás es de bocas. Y de boca, amados hermanos, todos podemos decir cosas, pero en el corazón es donde realmente nosotros nos vamos, ¿verdad?, a afirmar en las cosas de Dios. Amén, hermanos. Fíjate, vamos a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Se nos parece enseñar que toda raza y toda nación tiene un ángel guardián, fíjate. Por eso aquí oramos por Texas. Oramos por todo el Metroplex, amados hermanos. Porque cada lugar, cada raza, cada delegación tiene un ángel, tiene también principados, tienen influencias. Pero fíjate lo que dice: se nos parece enseñar que toda raza tiene un ángel guardián preocupado del bienestar de esta nación. El vocablo principados que aparece en el Nuevo Testamento quizás se refiere a estos principados angélicos, fíjate, de las naciones. Se emplea tanto para referirse a los ángeles buenos como también malos. Fíjate lo que dice ahí en Daniel. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 10, versículo 4. Dice: en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Heidekel. Dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón. Esta es otra personificación de Cristo mismo. Cristo mismo, dice: un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago. My God, imagínate. Dice: y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como
estruendo de una multitud. Fíjate, es el mismo ángel del Señor, es el mismo Cristo apareciéndosele a Daniel. Pero fíjate, más adelante en el versículo 13 dice, este es el mismo Cristo dice que él escuchaba sus ruegos y sus oraciones, pero dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 25 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Vencieron. Ahora tú me vas a decir, hermano, ¿cómo Jesús mismo tuvo que pedir ayuda a un ángel para vencer a este príncipe de Persia? ¿Sabes que Jesús mismo lo pudo haber vencido, amado hermano? Jesús mismo. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué venimos a orar y a interceder aquí? Porque Dios quiere hacerte parte, amados hermanos. Quiere hacerte parte. Aquí Jesús es donde quiere decir, mira, se me opuso el príncipe de Dallas, pero aquí se paró Cristian, aquí se paró Luis, aquí se paró Rafael, se paró y fue librado esta nación. Gloria a Dios, amados hermanos. Dale un aplauso. Amén. Es ahí donde Dios te quiere hacer partícipe a ti mismo. Porque Dios nos quiere hacer partícipe, amados hermanos, de esta redención. Por eso dice la palabra de Dios que hay cosas que los ángeles anhelan a saber, amados hermanos. Amén. Entonces, fíjate, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel. Es ahí cuando los ángeles se activan en la oración, en la intercesión, amados hermanos. Cuando nosotros oramos por la ciudad, por Texas, por la nación, porque hay principados, hay influencias, amados hermanos. Y cuando nosotros intercedemos, clamamos por Dallas, por el Metroplex, por Texas, por Amarillo, por Arizona, por Terrell, por Irving, por Houston, amados hermanos, ahí es donde mandamos los ángeles, mandamos a Miguel a pelear, amados hermanos, a reprender todos esos principados. ¿Por qué? Porque Dios te está haciendo parte a ti, amados hermanos. A ti te está haciendo parte. Tú sabes que Jesús mismo puede hacerlo, pero te está haciendo parte. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Hay cosas que los ángeles no entienden, no saben, pero va a ser dada a conocer por ti y por mí. Hay cosas que los ángeles, ellos no saben de la misericordia, porque ellos no han experimentado esa misericordia, amados. Están alrededor del trono de Dios alabándolo, glorificándolo. Ellos no conocen de la gracia, amados hermanos. Ellos no la conocen, no saben qué es la gracia. Nosotros sabemos qué es la gracia. Nosotros sabemos qué es la misericordia, porque la necesitamos cada día, amados. Ellos no saben, pero dice la palabra de Dios que ellos anhelan entender esas cosas. Y se va a dar a conocer por medio de ¿quién? De ti y de mí, amados. Amén. Fíjate qué lindo, qué tremendo. Entonces, fíjate, ¿quiénes son los querubines? Los querubines, fíjate, los querubines son ángeles de elevada posición. Acuérdate que Satanás era un querubín. Estaba delante de la presencia de Dios. En Génesis 3:24 se nos habla, y en Éxodo 25 se nos habla de que ellos guardaban, amados hermanos. El querubín eran los que guardaban el Edén. Después de que Adán y Eva pecaron, cayeron y los sacaron del Edén, ahí pusieron querubines para guardar el Edén. Y también los querubines eran los que guardaban el pacto, el arca. Amén, hermanos. Ahí lo puedes leer, hermanos. Léanlo en su casa cuando tengan oportunidad. Entonces, se les describe con el rostro de león. Así debemos tener el rostro nosotros de león aquí, amados. ¡Ah! Que se transforme ese rostro. Aleluya. Créalo, hermano, créalo. En el nombre. Dice, fíjate cómo se les describe a los querubines. Dice, se les describe con el rostro de león, hombre, buey y águila. Dice, y esto sugiere que representan la perfección de las criaturas, el vigor de un león, la inteligencia de un hombre, la velocidad del águila y el servicio de un buey. Esto también habla la seguridad de que también las mismas criaturas serán libradas de la corrupción. Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esos son los querubines, los serafines. Vamos con los serafines, porque el tiempo avanza. Son mencionados en Isaías capítulo 6. Vamos a Isaías capítulo 6, gloria a Dios. Fíjate, aquí se menciona muy poco. Te lo voy a leer aquí rápido. Isaías 6, capítulo 6, versículo 1 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Fíjate qué visión tan tremenda. Y por encima de él había serafines, fíjate. Estos son los serafines,
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Esta es otra. Gloria a Dios, amor. My God, siente la presencia de Dios. Es otra característica de estos serafines. Serafines que alaban a Dios, amados hermanos. Pero fíjate, dice que los quiciales de las puertas, o sea, las columnas de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Mira, las columnas de las puertas se estremecieron, temblaron. Son cosas inanimadas que no tienen vida, amados hermanos. Y nosotros cuando estamos aquí en la presencia de Dios, en donde dice la palabra de Dios en Génesis, que Dios nos hizo a su semejanza, está la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. Aquí está, amados hermanos, y nosotros ni nos estremecemos. ¿Qué está pasando ahí, amados hermanos? Cuando la palabra de Dios dice aquí que las columnas de las puertas se estremecieron, temblaron, dice la palabra de Dios que ante la presencia de Jehová la tierra tiembla, amados hermanos. Gloria a Dios. Ahí en Hechos habla cuando los apóstoles se reunían a orar, dice que hasta temblaba, había temblor, amados hermanos. Por eso, bueno, esta es una característica de los serafines. Son mencionados en Isaías capítulo 6. Se sabe muy poco de ellos. Sus características son muy distintivas en su amor ardiente hacia Dios. Fíjate, es una característica de ellos. Es un amor ardiente hacia Dios. El vocablo serafín significa seres ardientes. My God, fíjate. Esos son los serafines. ¿Cuál es el carácter? El carácter de los ángeles. El carácter son obedientes. Ellos cumplen su comisión sin discutir ni vacilar. Por tanto, oramos de siguiente manera. Cuando dice: Señor, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, hazla en la tierra. Es una característica de los ángeles, amado. La obediencia. Ellos sin discutir. Fíjate que una característica de los ángeles, las características de que cuando los ángeles obedecen a Dios, es una forma de adorarlo también a Él, amados hermanos. La obediencia, esa es una característica de Él, que son obedientes. Fíjate, otra característica es que son reverentes ante la presencia de Dios, amados hermanos. Cuando están delante de la presencia de Dios, ellos se postran, se humillan delante de la presencia de Dios. Es otra característica de los ángeles. Su actividad más elevada es su adoración, fíjate, es su adoración. Los ángeles es la actividad más elevada de ellos, adorar a Dios, amados hermanos. Adorar antes de cualquier cosa, es adorar, así como nosotros, antes de cualquier actividad que tengan los ángeles, es adorar a Dios, amados hermanos. Eso debe permanecer en nosotros. Otra característica es que son sabios. La inteligencia de los ángeles, fíjate, excede la del hombre. Por eso pero es finita. La inteligencia de los ángeles es finita. Los ángeles no son omnipresentes, la omnipresencia y la omnisciencia son atributos exclusivos de Dios. Hay atributos compatibles y hay atributos incompatibles. ¿Cuáles son los atributos de Dios incompatibles? La omnipresencia y la omnisciencia. Los ángeles no pueden estar en cualquier lugar como Dios. No pueden estar, ellos no lo saben todo, ellos no conocen nuestros pensamientos, los ángeles. Los atributos de Dios compatibles que Él comparte es su amor, es el gozo. Son cosas que Dios, son atributos que Dios puede, y eso los comparte aún con nosotros. Pero los ángeles son más que el hombre, sí son sabios, pero su sabiduría, su inteligencia, fíjate, excede a la del hombre, pero es finita. Los ángeles no pueden discernir nuestros pensamientos. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39, el rey Salomón, ¿verdad?, hijo del rey David, dijo que solo Dios conoce los pensamientos del hombre, solo Dios, y su conocimiento del misterio de la gracia es limitado. El conocimiento de los ángeles de la gracia es limitado, no lo saben todo, hermano. De la gracia, de la misericordia, de todo esto. Por eso ellos anhelan esperar ese día, amados hermanos, cuando Cristo venga por las nubes. Gloria a Dios. Ahí los ángeles se van a dar cuenta de muchas cosas, amados hermanos. Amén. Otra característica es que son poderosos, hermanos. Son poderosos. Dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 103 versículo 20, dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Fíjate, son poderosos, son fuertes. Nunca te pongas enfrente de un jaile a pelear con él, hermano, porque te desaparece, te fulmina. Mejor hazlo compañero tuyo, hermanos. No, son poderosos, amados hermanos. Los ángeles son poderosos, son fuertes, amados hermanos. Amén. Entonces, otra cosa es que son santos.
santos, separados de Dios para Él. Ahí lo podemos leer en Apocalipsis 14, versículo 10. También, amados hermanos, son mensajeros de Dios. Por medio de los ángeles, Dios envía anunciaciones, advertencias, instrucción, aliento, revelación. También son siervos de Dios. Los ángeles son enviados para sostener y confortar, amados, así como lo hizo con Cristo, amados hermanos. También los ángeles, ¿verdad?, están para servir, para perseverar, para libertar, para interceder, amados hermanos, y para ejecutar ministerios a favor de los justos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por los ángeles, amados? Gloria a Dios, amados hermanos. Gloria a Dios, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos seguir perseverando, amados hermanos. Debemos seguir adelante, debemos seguir peleando, luchando, guerreando, amados hermanos.